Buenas tardes compañeros, hoy vengo a exponer el proyecto de neumática hidráulica. Introducción. Los sistemas neumáticos e hidráulicos se encuentran difundidos por todos los ámbitos: riego de campos, instalaciones de agua potable y de desechos, en los vehículos autopropulsados utilizados en el transporte, en el aire acondicionado, etc. Sin embargo, es en la industria donde nos interesa conocer cuál ha sido su implantación. Historia. El fluido que utiliza la neumática es el aire comprimido y es una de las formas de energía más antiguas utilizadas por el hombre. Su utilización se remonta al Neolítico, con la aparición de los primeros fuelles de mano, para avivar el fuego de fundiciones o para airear minas de extracción de minerales. A continuación, la imagen de catapulta de aire comprimido. Hasta el siglo XVII, la utilización del aire a presión como energía se realiza en algunas máquinas y mecanismos, como la catapulta de aire comprimido del griego Xedios, o la descripción del siglo XVII de diversos mecanismos que son accionados por aire caliente. A partir del siglo XVII se comienza el estudio sistemático de los gases y con ello comienza el desarrollo tecnológico de las diferentes aplicaciones del aire comprimido. A continuación, la imagen de la primera máquina neumática. En el siglo XVIII se construye el primer compresor alternativo y en el siglo XIX se utiliza como fuente energética para perforadores de percusión, sistemas de correos, frenos de trenes, ascensores, etc. A finales del siglo XIX se deja de desarrollar, debido a la competencia de otros tipos de energía, como las máquinas de vapor, los motores y la electricidad. A finales de la Segunda Guerra Mundial reaparece de nuevo la utilización a gran escala de aire comprimido como fuente de energía, debido sobre todo a las nuevas exigencias de automatización y racionalización del trabajo de las industrias, estando hoy en día ampliamente implantado en todo tipo de industrias. Por otra parte, el fluido que se utiliza en la hidráulica es el agua. La utilización del agua data de un tiempo muy antiguo. Se conocen obras que ya existían en la antigua Mesopotamia, en Nippur, Babilonia. Existían colectores de aguas negras desde el año 37.510 a.C. Propiedades de los fluidos y principios básicos. Algunas magnitudes que definen a los fluidos son la presión, el caudal y la potencia. La presión se define como relación entre la fuerza ejercida sobre la superficie de un cuerpo. Presión es igual a fuerza de superficie. Las unidades que se utilizan para la presión son las de la siguiente operación. 1 de atmósfera es igual a 1 de bar, que es igual a 1 kilogramo dividido en centímetros cuadrados, que da 105 pascal. Caudal es el fluido que atraviesa la unidad de superficie en la unidad de tiempo. Caudal es igual a volumen dividido en tiempo. Potencia es la presión que ejercemos multiplicada por el caudal. W, entre paréntesis, potencia es igual a presión multiplicada por caudal. El aire comprimido. El aire comprimido que se emplea en la industria procede del exterior. Se comprime hasta alcanzar una presión de unos 6 bares de presión con respecto a la atmosférica, entre paréntesis, presión relativa. Presión absoluta igual a presión atmosférica más la presión relativa. Esto se explica en la siguiente imagen. Ventajas. Los manómetros indican el valor de presión relativa que estamos utilizando. Para su estudio se considera como un gas perfecto. Las ventajas que podemos destacar del aire comprimido son: es abundante y disponible de manera ilimitada, transportable y además de los conductos de retorno son necesarios. Se puede almacenar, permite el almacenamiento en depósitos, resiste a las variaciones de temperatura, es seguro antideflagrante, es limpio y los elementos que constituyen un sistema neumático son simples y de fácil comprensión. La velocidad de trabajo es alta, y tanto la velocidad como las fuerzas son regulables de una manera continua. Aguanta bien las sobrecargas. No hay riesgos de sobrecarga, ya que cuando este existe, el elemento de trabajo simplemente para sin daño alguno. Desventajas. Las mayores desventajas que posee frente a otros tipos de fuente de energía son: necesita preparación antes de su utilización, eliminación de impurezas y humedad. Debido a la comprensibilidad del aire, no permite velocidades de los elementos de trabajo regulares y constantes. Los esfuerzos de trabajo son limitados.
Es ruidoso debido a los escapes de aire después de su utilización. Es costoso. Es una energía cara que en cierto punto es compensada por el buen rendimiento y facilidad de implantación. Fundamentos físicos. Las relaciones matemáticas utilizadas para presiones del aire inferior a los 12 bares son las correspondientes a las de los gases perfectos. La ley de los gases perfectos relaciona tres magnitudes: presión, representada con una P, volumen, representada con una V, y temperatura, representada con la T, mediante la siguiente fórmula. Presión multiplicada por volumen da masa multiplicada por el constante de aire, que nos da la temperatura, en donde se dan los siguientes aspectos. Las tres magnitudes pueden variar. Si mantenemos constante la temperatura, tenemos presión multiplicada por volumen, que nos da un resultado. Luego, en dos estados distintos tendremos las siguientes operaciones. De manera que cuando modificamos la presión de un recipiente que contiene aire comprimido, se ve modificado el volumen, y a la inversa, si modificamos su volumen, se ve modificada la presión a la que se encuentra. A esta ley se le conoce como la ley de Boyle-Mariotte. Fluidos hidráulicos. Cuando el fluido que utilizamos no es el aire, sino un líquido que no se puede comprimir, agua, aceite u otro, los fundamentos físicos de los gases se cumplen considerando el volumen constante. Una consecuencia directa de estos fundamentos es el principio de Pascal, que dice así: cuando se aplica presión a un fluido encerrado en un recipiente, esta presión se transmite instantáneamente y por igual en todas direcciones del fluido. Esto se representa en la siguiente imagen. Símbolos básicos. La norma UNE 101, 149, 86 se encarga de representar los símbolos que se deben utilizar en los esquemas neumáticos e hidráulicos. La norma establece las reglas de representación de las válvulas, así como su designación. Los símbolos más utilizados son los siguientes: las conexiones, la unión de tuberías, que es el primero; el cruce de tuberías, la fuente de presión hidráulica neumática, el escape sin rosca, el retorno a tanque, unidad operacional y unión mecánica, varilla, leva, etc. El manómetro, el termómetro, indicador óptico o indicador neumático, el filtro condensador de condensado vaciado manual, el lubricador y la unidad de mantenimiento, filtro, regulador, lubricador. Gráfico simplificado. Las bombas, compresores y motores. La bomba hidráulica de flujo unidireccional, el compresor para aire comprimido, depósito hidráulico, el depósito neumático, el motor neumático en un sentido de giro, el motor neumático en dos sentidos de giro y el cilindro basculante de dos sentidos de giro. Los mecanismos o actuadores. El cilindro de simple efecto, el cilindro de simple efecto con retorno por muelle, cilindro de doble efecto, cilindro de doble efecto de doble vástago, la pinza de apertura angular de simple efecto, pinza de apertura paralela de simple efecto, la pinza de apertura angular de doble efecto y la pinza de apertura paralela de doble efecto. Los accionamientos. El mando manual en general, o el pulsador, el botón pulsador, la Z o control manual, mando con bloqueo o control manual, mando por palanca de control manual, el muelle de control mecánico, el rodillo palpador de control mecánico, el presurizado neumático y el presurizado hidráulico. Elementos básicos de un circuito neumático. Los circuitos oleohidráulicos necesitan un tanque donde retornar el fluido. Con el objeto de simplificar el estudio, nos ceñiremos a los elementos neumáticos. Los elementos básicos de un circuito neumático son: el generador de aire comprimido, que es el dispositivo que comprime el aire de la atmósfera hasta que alcanza la presión de un funcionamiento de la instalación. Generalmente se asocia con un tanque donde se almacena el aire para su posterior utilización. Las tuberías y los conductos a través de los que se canaliza el aire para que llegue a todos los elementos. Los actuadores como cilindros y motores, que son los encargados de transformar la presión del aire en trabajo útil. Y los elementos de mando y control, como las válvulas distribuidoras, que se encargan de permitir o no el paso de aire según las condiciones preestablecidas. La producción y distribución del aire comprimido.
Para la producción se utilizan los compresores. Estos se pueden clasificar en dos tipos de émbolo o rotativos. Compresores de émbolo, que son los más utilizados debido a su flexibilidad de funcionamiento. La imagen lo muestra. Elementos de trabajo, actuadores. Los actuadores se pueden clasificar en dos tipos, lineales y rotativos. Entre los actuadores lineales se destacan los cilindros. Los cilindros se emplean cuando se desea un movimiento rectilíneo alternativo. Puede utilizarse para desplazar objetos, para mover brazos de robots, etc. Los más conocidos son los de simple efecto y los de doble efecto. El cilindro de simple efecto. Se trata de un tubo cilíndrico cerrado dentro del cual hay un émbolo unido a un vástago que se desplaza unido a él. Por un extremo hay un orificio para entrar o salir el aire, y el otro está albergado un muelle que facilita el retorno del vástago. Este tipo de cilindro trabaja en un solo sentido. Cuando el aire entra en él, el retroceso y desalojo del aire se produce por la fuerza del muelle que está albergado en el interior del cilindro. La fuerza de empuje que realiza hacia afuera el vástago corresponde con la fórmula. Fuerza igual a presión del aire multiplicada por superficie del émbolo menos la fuerza del muelle. Esto se representa en la siguiente imagen. Elementos de mando. Válvulas. Con el objeto de controlar la circulación del aire en una dirección u otra se necesitan elementos de mando y control. Algunos de estos se describen a continuación. Válvula de tres medios. Una de sus principales aplicaciones es permitir la circulación del aire hasta un cilindro de simple efecto, así como su evacuación cuando deja de estar activado. A continuación se ve su constitución interna. Se trata de una válvula activa por pulsador y retorno por un muelle. En estado de reposo permite que el aire pase del terminal 2 hasta el 3 y que no pueda entrar por el 1. Cuando la activamos el aire puede pasar del terminal 1 al 2 y no puede pasar por el 3. Esto se representa en la siguiente imagen.